¿Qué sucedería si antes de morir te dieras cuenta que no eres salvo como pensabas? Dentro del catálogo de tragedias que podemos llegar a vivir, se encuentra la de llegar al lecho de muerte y darnos cuenta de que todo lo que creímos, pensamos y defendimos era una mentira, un engaño, un gran fraude. Así es, si hay algo dramático es llegar a viejos y percatarnos que toda la vida estuvimos equivocados. Más trágico es morir sin haberse apercibido de esto, situación a la que miles de personas llegaron al dar su último aliento, creyendo que su fe, religión y buenas obras les llevarían directamente ante la presencia del Señor. Sobre estos ya no hay nada que hablar, por lo que este mensaje va dirigido principalmente a aquellos que hoy por hoy se sienten salvados, en otras palabras, con un pie en el cielo. La cuestión de la salvación no nació con el cristianismo, aunque dicha religión sea la que más enfatiza en el tema. El asunto es tan viejo como Adán y Eva, quienes tras la caída de Génesis 3 se dieron cuenta de que necesitaban de un salvador o de salvación. Se trata pues de un asunto capital para la inmensa mayoría de los seres humanos, dejando en este caso fuera a los ateos, los que práctica y vanamente sostienen la idea de que al morir se acaba todo. Lo cierto es que de acuerdo a la sabiduría de lo alto, la del Espíritu Santo, el arrepentimiento del alma es el evento más importante que podemos llegar a vivir. De hecho, hemos nacido en este mundo con la finalidad ulterior de conocer a Dios por revelación y de esa forma renacer espiritualmente. Esto para situarnos en dirección hacia la salvación y la vida eterna. Ahora bien, hablar de la salvación, un tema que para miles es aburrido, intrascendente y obsoleto, es hablar de la Biblia. Si bien es cierto que Dios la ofrece gratuitamente a todos los seres humanos, no lo hace por medio de la religión. Y cuando digo esto me refiero a todos los movimientos religiosos y pseudo-espirituales que hay en el mundo, pero en especial hablo de las tres religiones monoteístas basadas, en mayor y menor medida, en la Biblia: judaísmo, cristianismo e islam. Lo primero que hay que afirmar es que Dios no es religión y que Jesús no fundó el cristianismo, como millones creen. Tampoco dijo que podamos alcanzar la salvación por medio del judaísmo, es decir, guardando los estatutos de la Torá. Repito esta frase que infinidad de gente conoce e incluso hablan sin entender. Dios no es religión. Correcto, pero ¿y la Biblia lo es? Lamentablemente, multitud de personas que no conocen la raíz de las cosas considera que la Biblia es sinónimo de religión y por lo mismo un conjunto de reglas y mandamientos. Conclusión fatal. Así piensan porque el cristianismo y las otras dos religiones mencionadas basan sus enseñanzas en las Escrituras. Pese a toda confusión mental individual o colectiva, la Biblia se encuentra muy lejos de ser una religión o una fuente de muchas. El hecho de que cientos de movimientos religiosos la hayan utilizado y lo sigan haciendo, no merma en lo absoluto la verdad de que este libro no es de corte religioso. Si llegados a este punto entendemos esto, podemos proseguir. El hecho real, el dato duro, es que hoy por hoy existen millones de individuos de todas las edades que aseguran estar salvados porque pertenecen a una religión determinada. Así lo creen porque sus líderes les dicen que ya están salvados, ya que acuden a sus iglesias y porque dan ofrendas y diezmos, y sobre todo porque no cuestionan ninguna de sus enseñanzas. Esto último no lo dicen. A esto hay que añadir que la mayor parte de las iglesias cristianas, y aún el catolicismo, promueven la herejía calvinista de salvos siempre salvos, la que en síntesis sostiene que una vez que recibes a Jesús en tu corazón como tu Salvador, ya eres salvo y nada ni nadie te puede arrebatar dicha salvación. Recordemos que las religiones no se manejan solas, sino que son comandadas por líderes y eclesiásticos codiciosos no solo de dinero, sino de tener señorío y control sobre las personas. La verdad es que ningún seguidor del Mesías tiene la salvación asegurada. Hay abundantes citas bíblicas que lo demuestran y no acabaríamos de exponerlas. Tan solo pongo algunas. Por ejemplo, Mateo 24:13 y Apocalipsis capítulo 2, versículos 7
11, 17 y 26. También el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. Al respecto, consúltese el libro Los dos Pablos y las dos iglesias. El punto álgido y preocupante es el de esos hombres y mujeres que han caído en el atractivo engaño de las religiones y están atrapadas ahí, pues repito que por lo menos las tres multicitadas ofrecen la salvación y el cielo. Estamos hablando de más de 4,000 millones de seres humanos. También preocupa otro grupo de gente muy cuantioso que no profesa ninguna religión y no obstante creen que pueden alcanzar la inmortalidad o la trascendencia por medio de la realización de buenas obras, filantropía y humanismo. Ambos casos están errados, pues la salvación de Dios es sencilla, no simple. Y claro, ¿quién no quiere vida eterna y cuerpos glorificados? La idea es altamente deseable para la gran mayoría. Sin embargo, para alcanzarla, no solo hay que recibir de Dios la fe sobrenatural para creer en el Mesías, la manifestación humana de la deidad, y en su muerte y su resurrección. También es menester salir de la religión en la que estamos, tal como lo hizo Abraham al dejar por la fe en Dios la casa de sus padres, lo que incluía salir de la religión en la que nació. Génesis 12. Una de las exhortaciones más contundentes de la Biblia a salir de los sistemas religiosos está consignado en el libro de Apocalipsis, en ocasión de la condenación final de Babilonia, llamada también la Gran Ramera, y de donde emergieron todas las religiones de la tierra, desde los tiempos de Nimrod y aún antes, desde Caín. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Apocalipsis 18:4. La pregunta es esta: ¿cuántos de los que están atrapados en las religiones y por lo mismo en el yugo de los nicolaitas, los líderes eclesiásticos, están verdaderamente arrepentidos? Repito, esto y la fe en la obra de Jesús es lo único que nos pone en el camino hacia la salvación, sin que esto suponga que esté asegurada. A fuerza de repetir versículos de la Biblia, de rezar y acudir a las iglesias, es fácil persuadirnos de que conocemos a Dios y que tenemos una relación personal con Él, que somos parte de una gran familia. Oh sí, cuán sencillo es autoengañarnos. O mejor dicho, con qué facilidad nos dejamos engañar por el enemigo, el que además de imitar la obra de Dios, por medio del cristianismo y de las religiones en general, nos endulza el oído susurrándonos lo que queremos escuchar para mantenernos bajo su dominio. En este caso hablo de millones de personas que por el hecho de escuchar por años, cada día y semana, que ya están arrepentidos, terminaron por creer que lo están. Exactamente lo mismo sucede con el tema que nos atiene, la salvación. Creen tenerla solo porque acuden a sus templos y siguen fielmente a sus líderes. Ellos creen que obedecen a Dios, pero en realidad los siguen a ellos y a sus enseñanzas. El grave problema es que para la inmensa mayoría son intermediarios entre Dios y ellos. ¿Y cómo sabemos que en realidad no están arrepentidos? Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué renuevos están dando? Los que por norma producen las religiones, entre otros, fariseísmo, hipocresía, orgullo, doble moral, legalismo, letargo espiritual, fanatismo, acomodamiento y tibieza. Al respecto, viene a bien recordar lo que dijo Jesús acerca de los tibios. Apocalipsis 3, 16, 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La conclusión y el llamado son inevitables. Si perteneces a una religión, de antemano te digo que estás errado, mal situado. Ahí no está el verdadero Dios, sino un remedio de Él que te venden y tú compras por medio de las ofrendas y la sumisión que tienes para con ellos. Si estás convencido de que estás arrepentido, que ya eres salvo y que saliendo de este cuerpo te está esperando Dios con los brazos abiertos, te invito a que reconsideres no solo las enseñanzas que has aprendido en tu religión y de tus líderes, sino a que revises los frutos que estás dando.
Recuerda que la inmensa mayoría del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Crees que solo fue por incredulidad, como dice la carta a los hebreos? No, todos los que quedaron postrados en el desierto eran grandes religiosos. Sin embargo, no entraron porque hicieron de Dios una religión, es decir, un sistema y un conjunto de rituales y ceremonias, de credos y costumbres. Observa que solo dos entraron, Josué y Caleb. Solo ellos se mantuvieron en la fe en el Señor, pero también en juicio contra el pecado y en amor de perdón, lejos del cobijo de la iglesia de piedra y de los líderes con vestiduras finas y adornadas. Recuerda el otro gran ejemplo del Nuevo Testamento, el de las vírgenes fatuas, de Mateo 25. Acuérdate que ellas pensaban tener aceite suficiente en sus lámparas para irse con el esposo y así escapar del destino final de todos aquellos que no se arrepienten, y también de aquellos que solo imaginan estarlo. Todavía tienes tiempo de salir. Dios te bendiga.